ustedes saben, el 14 de septiembre vamos a cumplir 28 años de estar en este edificio, de estar en el Museo Regional en este edificio y sobre todo de tener casa propia. Año con año hacemos algún evento conmemorativo y este año pues le toca al doctor Juan Yadeu estar aquí. Realmente con tantas ocupaciones que tenía él, nos costó mucho que estuviera aquí. Te agradecemos, Juan. Bien, voy a leer la currícula de él. Juan Yadeu es investigador de tiempo completo de la Subdirección de Investigación y Conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realizó estudios de arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene maestría en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de México y doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de México. Premios: Premio Chiapas Franz Blum en 1993, Premio Usumacinta 2006, ponente de la inauguración del Centro de Estudios Mexicanos en Holanda, curador de la exposición arqueológica de la civilización olmeca en Tokio, Japón, curador de la exposición del arte de las cortes mayas en la National Gallery de Washington, D.C. Investigaciones: director de las investigaciones en materia de reestructuración arquitectónica de las estructuras piramidales de Tula Hidalgo, Cholula, Puebla, Xochiteca, Tlaxcala, Las Limas, Veracruz, Teotihuacán, Estado de México, Xochicalco en Morelos y en la zona arqueológica de Tolima. Entre sus descubrimientos más importantes está el de haber descifrado el código urbano, así como la base conceptual del pensamiento de los antiguos mexicanos. Pues queda con ustedes el doctor Juan Yadeu, para el cual le pido un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias, encantado de estar en Tuxtla, que es un lugar bellísimo. Y bueno, la plática se intitula La Montaña de la Creación, porque es una referencia a esta fiesta maya maravillosa que va a ser este fin de año, este 23 de diciembre. Una fiesta que ha despertado el interés mundial, que ha confundido, que ha aterrorizado a otras gentes, que ha servido para infinidad de intereses, hasta de ecólogos, ¿no?, que ya están viendo ya el calentamiento global. Pero, ¿de qué hablan realmente los mayas? ¿Sobre qué referencia podemos tratar de desenredar tanto el tuerto que se ha hecho en torno a esto? Entonces vamos a tratar de manejar algunos temas porque es algo muy complejo y muy enredado, que necesita verlo de diferentes partes para que finalmente de alguna manera se tenga una idea adecuada sobre qué es lo que significa esta maravillosa fiesta que nos heredaron los antiguos mayas. Lo que sabemos en referencia a este evento, ¿no?, es que el elemento más importante que podemos ver en la iconografía maya es que siempre se está refiriendo a una fiesta muy importante, que es la fiesta de la creación del universo. La mayoría de las civilizaciones siempre estuvieron tratando este tema, ¿no? ¿Cuál es el origen de las cosas y cuál es la estructura del universo? Durante mucho tiempo estuvieron observando el cielo y de ahí empezaron a ver que había una relación entre el cielo y la tierra. Entonces empezaron a ver que había una coordinación muy específica entre los movimientos del cielo y los climas en la tierra, o sea, que parecía que la tierra era un espejo del cielo, que de acuerdo a cómo se estaba moviendo el cosmos, en la tierra estaban ocurriendo una serie de cambios también, ¿no? Durante todos estos años que estamos en referencia a esta fiesta,
¿Qué es realmente lo que los mayas nos pueden informar al respecto? Pues hay muy pocas cosas y también muchas. Refiriéndonos otra vez al tema de la creación, lo que sabemos es eso, que según los mayas el cuarto universo se creó el 13 de agosto de 3114, hace exactamente 5.200 años sagrados, o sea, 5.200 años de 360 días que hacen ese conjunto de tiempo. ¿Qué ocurrió en esa fiesta? ¿Qué fue lo que de alguna manera podemos entender de esa fiesta que seguramente los mayas hubieran repetido en estos días? Porque si uno observa, como les digo, la iconografía maya, va a ver uno que es una obsesión de estar hablando de esa creación, qué pasó en esa creación, cómo estaba constituido el universo en esa creación, cómo se formó el universo. Entonces, leyendo el Popol Vuh encontré varias cosas muy interesantes, pero, por ejemplo, desde el aspecto político es muy interesante que el Popol Vuh es, digamos, el antípode del Príncipe de Maquiavelo. Mientras el Príncipe de Maquiavelo es un texto que plantea cómo tener el poder siempre en las manos por parte de los príncipes, por la estructura de poder. En cambio, el Popol Vuh es toda una serie de lecciones de cómo estar tirando constantemente a los tiranos, cómo estar acabando con el sol. Entonces, en el Popol Vuh hay un pleito eterno entre el planeta Venus y el sol. De hecho, si uno lee el Popol Vuh desde un lado, parece que todo el cuento está a favor del sol, parece que todo el universo está repitiendo al sol. Porque como se mueve el sol, se mueven la mayoría de las estrellas en el cielo, pero ya sabemos que es por culpa del movimiento de la Tierra. Entonces, otra de las lecciones que encontramos en el Popol Vuh es que también está la idea eterna de que todo surgió del mar, de que todo salió del mar. Leyendo la mayoría de las versiones del Popol Vuh, encontré una, empezando por el principio otra vez, para tratar de no confundir. ¿Qué cosa dice el Popol Vuh de la creación? O sea, ¿qué cosa fue lo que se creó? Y una de las mejores es un estudio de una investigadora que se llama Albertina Sarabia, que ya lleva 25 ediciones de su texto, y dice lo siguiente. Dice, del mar surgió la casa de la creación, que es la tierra misma. O sea, hay que entender eso de entrada. O sea, a lo que se están refiriendo los mayas es que surgió la tierra de los mares, o sea, se están refiriendo a toda la tierra como la creación. Todas las montañas surgieron de golpe, según dice. Y dicen que son las del norte, las casas del cedro partido, donde están este lugar. Dice entonces que surgió de la tierra, dice, habiendo echado las líneas y paralelas del cielo y de la tierra, se dio fin perfecto a todo, dividiéndola en paralelos y climas. Todo puesto en orden quedó cuadrado, repartido en 4 partes, como si con una cuerda se hubiera todo medido, formando 4 esquinas y 4 lados. De tal manera que en esta frase hay una cantidad de conocimiento que debe tenerse para entender esto, ¿no? En primer lugar está la idea esa de que la tierra sale del agua, o sea, el agua está soportando a la tierra, el inframundo es entonces agua, y entonces la tierra está soportando al cielo. Entonces, primero que nada, partimos de una idea conceptual de ellos de que el universo tenía 3 niveles, el inframundo, que está plano y liso, sobre este está la superficie de la tierra, y la superficie de la tierra soporta al cielo, ¿no? Entonces, por eso en la página 3 del Códice Borgia, la primera representación que hay es una montaña de serpientes de la cual surge un árbol, y en ese árbol arriba está el pájaro que representa el cielo. O sea, esa primera concepción es clave. Ahora, en esa misma página, ¿qué está acompañando al texto? Pues está acompañado por los 4 señores de los 4 extremos, del universo y de las 4 estaciones del año, que son los 4 dioses esenciales del México antiguo que se repiten constantemente en toda la historia mexicana. El primer dios es el dios de la guerra, es el que destruye todo lo anterior, por eso es el dios que inicia, porque es el que es capaz de destruir toda la vieja estructura anterior para dar origen a una nueva. Una vez que la estructura de guerra termina su función, llega un momento en que se acaba la guerra, ya no hay con quien pelear, ya no hay con quien destruir, o ya no hay a quien robar. Viene un segundo dios, que es el dios de los mantenimientos. Entonces ahora tiene que haber una forma de que se mantenga esto que ya se armó, se tiene que inventar una manera de producción.
Una vez que esa forma de producción está desarrollándose, entonces llega el dios del turismo, que corresponde también con el dios del otoño, porque es el momento de las cosechas, es el momento entonces en que todo se expande, es un momento de gran riqueza y de comercio. Y después de esa etapa viene una etapa que se llama de redistribución, que algunos llaman tributo, pero es el momento de máximo esplendor cuando se redistribuyen todas las ganancias que se obtuvieron de dicha empresa, ¿no? Hasta que llega un momento en que esas ganancias pues terminan por acabarse y se da inicio a una nueva guerra. Entonces viene otra vez el dios de la primavera. Entonces primavera, verano, otoño y invierno lo interpretaron ellos como una guerra eterna entre la sequía contra la lluvia. Entonces hay una época en que hay que guarnecerse para la siguiente época. Entonces esos elementos claves nos permiten entender cuál debería ser entonces la casa de estas décadas. Entonces, ¿qué implica esta primera descripción que hemos visto del Popol Vuh? Pues eso, primero que nada, que hay un universo de 3 niveles. Y ese universo de 3 niveles, ¿por qué está definido? Pues está definido por montañas. Nuestro país es el país que más montañas tiene en todo el mundo. Si extendiéramos México, sería más grande que Asia, incluyendo a los mesopotámicos, a los chinos, a todos ellos, ¿no? Porque aquí toda esa parte del viejo mundo es plana. En cambio, México son las montañas sin fin, ¿no? De aquí a Bochil es el infierno. O sea, son miles de montañas. Entonces, si se extendiera, seríamos uno de los países más grandes del universo. Entonces, por eso las montañas en México fueron las maestras de los mexicanos, porque en las montañas se van pintando las alturas, los lados, los colores, las estaciones del año. Se volvieron las maestras de la distribución del espacio y del tiempo. Ahora, esa idea de construir ese universo también implica la idea de que hay un centro en el universo. Entonces aquí vamos a ver un poco de astronomía para entender qué entendían los antiguos mexicanos por centro del universo. Si nosotros observamos el cielo, vamos a ver que todo parece que está girando y la estrella polar está girando allá arriba. Esa estrella polar se mueve de verano, en invierno baja y en invierno sur, verano sur. Entonces esa estrella polar, al estar haciendo ese giro, hizo pensar a los mayas que ahí estaba el centro del universo, porque allá hay un hueco negro. Ese hueco no existe realmente, sino que es el eje del movimiento de la Tierra que hace que aparezca que hay un centro vacío ahí en el universo. Entonces ese para los mayas era el centro del cielo, es un lugar hundido. Por eso todas las cabezas olmecas, si se acuerdan, tienen la cabeza hundida, porque está representando ese punto, ese lugar que es el centro del universo, donde aparentemente se puede ir uno a otra realidad. Entonces por eso la montaña partida es parte clave entonces de la creación, y como refiere el Popol Vuh adelante es la montaña del norte. Entonces empieza a haber una relación entre el cosmos y el urbanismo. ¿Qué otras? Entonces en estos 3 niveles de inframundo, cielo y tierra, vemos que se mueven el planeta, la luna, Venus y el sol. El movimiento de ellos es la clave de la concepción de los mexicanos antiguos con respecto a los sacrificios humanos, algo que a algunos no les gusta mucho, pero parte de ese movimiento. Uno observa el cielo y lo que más se mueve es el sol, la luna y Venus, ¿no? Son los que más rápido se mueven. Si observamos el movimiento de los dos es muy extraño a simple vista, porque el sol sale en el este y la luna y Venus salen en el oeste. Entonces, siempre que salen, la luna y el sol están lejos, la luna y Venus están lejos del sol, y se van alejando de él y se van creciendo, pero luego parece que se acercan a él, parece que lo atacan, se vienen contra él, y entonces las luces del sol lo van despedazando, por eso la luna se va desbaratando. Lo mismo ocurre con el planeta Venus, nada más que mucho más complejo. Entonces finalmente el sol destruye, hace que agonicen el sol y la luna. Por eso el principio fundamental de los sacrificios humanos es alimentar al sol y a la luna. Después los aztecas, cuando hacen que el sol sea el dominio total de la religión, es el sol el que se desangra en las tardes. Pero el origen del mito es de este movimiento de Venus. Esos movimientos tienen un ritmo que se cuenta, no los voy a aburrir, pero con una cuenta de 13 por 20 o 20 por 13, aquí también es el juego de esa dualidad. La esencia fundamental de la concepción del pensamiento del México antiguo es esa dualidad. Son dos dioses, el Sol y Venus, que se enfrentan, y a veces gana uno, a veces gana el otro. Hay gente que opta por adorar nada más al Sol y otros a Venus. Incluso hoy hay investigadores que jamás le hacen caso a Venus y otros que jamás le hacen caso al Sol, ¿no? O sea, siempre hay un juego eterno entre esos dos extremos. El otro juego dual del México antiguo que hay que entender para tratar
producirse, es el juego de las matemáticas. Siempre están jugando el 20 contra el 13. Entonces, hay cuentas donde el 20 es el número clave y son 20 unidades de 13, pero hay otras cuentas donde la cuenta son 13 unidades de 20 y están dedicadas a edades distintas y hacen tiempos distintos. Esto es importante ahora que tratemos de entender el 2013, porque hay dos opciones de entender el 2013. Con la cuenta de 13, que es una de las más obvias, estaríamos al final de esa cuenta de 13 y empezaríamos nuevamente una nueva era solar. Pero si estamos ante otra cuenta, que es la posibilidad de que siga el 14 hasta el 20, son 7 catunes más, son 2800 años que dominarían las fuerzas de la noche, las fuerzas nocturnas, si es que el sol no logra renacer. Entonces siempre hay este juego de estos dos extremos. Entonces los principales actores del cielo son Venus y el Sol, pero ellos juegan también con los demás actores del cielo. Los más importantes son dos grandes caminos que se ven en el cielo, que es la Vía Láctea, y otra que es importantísima de entender porque es parte de nuestro escudo nacional, es la serpiente. ¿Quién es esa serpiente bicéfala del cielo? Es algo que hay que entender. La serpiente bicéfala del cielo para los mayas es el cielo mismo. Si uno observa el cielo, vamos a ver que 45 o 50 y tantos grados se está moviendo el sol allá arriba, pero todo el cielo también se está moviendo así, igual que en esa rueda de la fortuna en que parece que va el sol, es la rueda del zodiaco, ¿no? Acuario, Libra, todos esos están dando esa vuelta alrededor de la Tierra como una rueda de la fortuna. Se tardan un año en dar la vuelta así, pero también se tardan un año en lo que dan la vuelta y también en moverse igual que se mueve el sol, de solsticio a solsticio y de equinoccio a equinoccio. Esa secuencia de 13 constelaciones, que los griegos también tienen 13, no, es la que parece ser el camino del cielo más importante, porque por ese camino está transitando el sol, que da la vuelta diario. La luna se tarda 20 días y el planeta Venus se tarda 260 días. Pero todos se mueven en ese juego. Esa se llama la eclíptica por los astrónomos. Se llama la eclíptica porque es la línea de eclipse, es donde todos están haciendo eclipse. Por eso si ustedes ponen un palito, digamos, donde se mete el sol, y luego empiezan a ver la luna con respecto a ese palito, van a ver que la luna va a cruzar ese palito. Evidentemente cuando lo cruza hay un eclipse. Por eso para los astrónomos no es tan difícil predecirlo, para nosotros sí. Esos dos caminos son entonces claves en el cielo, porque la Vía Láctea se mueve en el cielo como una serpiente. A veces está paralela al horizonte, a veces se mueve, y hay un día en que parece subir al cielo. Ese día es clave porque el otro gran camino del cielo que les digo es esa eclíptica que está allá arriba y que no hay manera de llegar a ella, no hay manera. Por eso la única manera que pensaban ellos era a través de la Vía Láctea, cuando la Vía Láctea se levanta y sube y cruza por esa eclíptica, entonces ahí es por donde suben las ánimas. Por eso se llama Shivalma, ¿no? El camino de los muertos. Entonces ahí donde se da ese cruce, también según los mayas es el momento que el sol está peleando contra Venus, ¿no? Y hay otro invitado importantísimo que se llama Orión, que es el cinturón de Orión, que para los mayas era una tortuga, y Orión es el ecuador celeste. Entonces al conectarse todas estas constelaciones en el centro, arriba de Toniná o arriba de Palenque o arriba de Teotihuacán, hacía que ese lugar pareciera el centro del universo. Entonces por eso toda zona arqueológica es un centro del universo, ¿no? Toda zona arqueológica va a tener esas representaciones de esos tres niveles: el nivel del inframundo, el nivel de la superficie de la tierra y el nivel del cielo. Y todas ellas van a tener juegos para que nosotros al caminar, o los caminantes en aquel entonces, hicieran ese camino procesional. Es un urbanismo peatonal, es para caminar, no es para ningún tipo de vehículo. Y hemos descubierto, reafirmado finalmente, que la mayoría de las escaleras son caminos para subir a las pirámides o para transportarse entre ellas, pero no son realmente para acceder